De contrabando, qué linda canción que va a acompañarnos durante el 2018, del que queda muy poco, pero para el 2019 vamos a cambiar el tema de la cortina. Muy buenos días a todos y en particular a Daniel. ¿Cómo te va, Daniel? Daniel de Abrantes, que me acompaña acá como todos los lunes y los martes. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Muy bien, Daniel, muy bien. Un saludo a toda la audiencia. Aquí estamos en el programa La Brújula por Radio La Luna AM 1140 desde El Palomar, Morón, provincia de Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo a través de internet. Y también un saludo muy especial para Radio Fénix 92.1 MHz de Corrientes y nuestra amiga Mónica Colunga, que desde allí nos acompaña todos los lunes y los martes en multiplicar los oyentes de este programa, que además sé que lo están escuchando ahora en Mendoza, en Salta, en San Juan, en Neuquén, en Santa Fe, Rosario. Bueno, de eso tengo constancia y sé también que lo están escuchando muchos vecinos de aquí de la zona y mucha gente que, que son oyentes habituales de la radio y algunos que se suman en este momento a La Brújula, un programa que, como siempre decimos, busca aportar un poco de orientación a un país que está a la deriva. De manera que, hoy vamos a empezar nuestro programa comentando lo que nos parece a nosotros es el tema más importante del día de hoy, que es algo que nos preocupa, y que yo creo que le tiene que preocupar a la ciudadanía. Y cuando digo que es preocupante, quiero decir que son temas complejos, no son temas tan sencillos, son temas que a veces marchan por un carril un poquito ajustado, por un sendero estrecho, por una medianera muy chiquita y hay que caminar por allí. Y esas situaciones, lógicamente, que merecen una reflexión profunda, porque en general las soluciones fáciles a los problemas complejos tienden a fracasar. Sí, hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Entonces tenemos nosotros una ministra de Seguridad que es un personaje que a mí me deja mucho que desear, porque hoy está diciendo que al darle más poder a la policía, Patricia Bullrich dice, la sociedad va a tener claro dónde están el bien y el mal. Pero les recuerdo que Patricia Bullrich decía que el bien, en la década del 70, estaba en Montoneros. Sí, estaba en Montoneros. Recuerdo que a fines de los 70, a principios de los 80, nos reuníamos las juventudes políticas. Yo iba a esas reuniones y ella iba en representación de Montoneros. Bueno, quiere decir que ¿quién sería el mal? Perón sería el mal, seríamos los otros el mal. Bueno, el bien estaba allí. Yo no estoy diciendo dónde está el bien y el mal porque me parece una mirada muy maniquea. Después le pareció, fueron cambiando los tiempos. A ella le parecía que el bien estaba en el peronismo y que el mal estaba en el antiperonismo. Pero después le pareció al revés, que el bien estaba en el antiperonismo y el mal estaba en el peronismo. Después fue ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa y le parecía que el mal estaba en los trabajadores sindicalizados y que el bien estaba del lado del gobierno que ella estaba representando desde el Ministerio de Trabajo. Es decir, después le pareció que Carrió era el bien, después, en fin, y ahora le parece que Macri es el bien. Bueno, ella tiene la libertad de pensar lo que quiera dónde está el bien y dónde está el mal. Pero plantearlo en esos términos a alguien que tiene que administrar la seguridad en una realidad compleja es de un peligro muy alto. Fíjense que Patricia Bullrich es muy afecta a lo violento. Lo violento siempre es cautivante. A ella era de la pesada. Entonces le gustan, hay mucha gente
a la cual le gustan las armas, le gusta la violencia tiene un atractivo. ¿Quién no mira una película de violencia? Y bueno, tiene un atractivo, ¿cómo que no? Por otra parte, bueno, algunos no le tenemos mayor miedo por distintas circunstancias, qué sé yo, los que atravesamos la etapa de la dictadura, etcétera, que vamos a tener miedo, pero o ya tenemos una edad determinada, el miedo quedó para cuando éramos más jóvenes y teníamos más vida por delante, pero es peligroso, que una ministra de Seguridad plantee las cosas así, es peligroso. Es peligroso porque ella es incompetente, como es incompetente la mayoría de los funcionarios de este gobierno, no todos, pero hay una mayoría de funcionarios que son incompetentes, y ella es una de las incompetentes. Entonces, ¿qué reglamenta? Dice que los agentes de las Fuerzas Federales de Seguridad podrán usar armas letales frente al delito sin necesidad de dar la voz de alto y sin agresión directa previa, según lo establece el Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego. Quiere decir que el policía primero tiene que delimitar con precisión si está frente a un delito. ¿Por qué? Porque esta mano libre que usted le da a alguien que carga un arma, siempre es un peligro. Yo recuerdo que era la etapa negra de la Argentina, y entonces un policía de aquí, de la zona en la que está la radio, se llevó puesto al marido de su amante, y los indicó como una persona subversiva cuando no tenía absolutamente nada que ver. Y pasó porque supuestamente se llevó puesto a alguien que estaba vinculado, y era mentira, era el esposo de su amante, y se liberó del esposo de su amante de esa manera. Hay que ser cuidadoso, hay mil circunstancias, es difícil, no estoy diciendo que tengo la razón, estoy diciendo que lo que no existe es esta delimitación tan clara entre el bien y el mal. Porque de pronto se escapan tiros, y ha ocurrido aquí en esta zona, en Morón, y le tiraron a un ladrón, pero la bala entró a una escuela y mató a una nena. Porque esto de tener una inclinación hacia la violencia, como tiene Patricia Bullrich, al uso de las armas, muchachos, ahora dispongan, es un accionar de patas muy cortas. ¿Por qué? Porque el delincuente también se empieza a enterar que a él le van a tirar a matar. Entonces comienza la etapa en la cual el tema es ver quién desenfunda antes. Entonces parecemos el Far West, el que desenfunda antes gana, pero con un problema, que el policía está uniformado, y en cambio el delincuente viene camuflado en medio de la sociedad. Con lo cual, esta idea de que desenfundar sin mayor problema y con total libertad va a generar mayor seguridad, creo que no va a generar ni seguridad para la sociedad, ni seguridad para la policía. Creo que el tema de la seguridad hay que verlo mucho más desde la prevención, desde la disuasión, que me lo pedían mucho los vecinos aquí en el 2015, y efectivamente, cuando la policía recorre, hay un patrullero que pasa, donde se hace difícil entonces la acción del delito, bueno, uno no reprime el delito, lo previene, que es lo mejor. Luego, efectivamente, cuando el delito se produce, la represión del delito muchas veces es inevitable. Pero hay otra cuestión más, que es que en la Argentina los delitos en general quedan impunes. Y ahí está el sistema de justicia de la Argentina, el Poder Judicial. Y ahí también tenemos un problema. Y no lo vamos a resolver porque la policía saque rápido el arma de su bolsillo. ¿A quién se le ocurre semejante cosa? No va a ocurrir. Lo que pasa es que, como Bolsonaro ganó la elección en Brasil, diciendo que van a matar, qué sé yo, todas esas cosas que dice el tipo,
Como si del otro lado los otros se fueran a dejar matar. Cuando alguien va a matar a otro y le avisa que lo va a matar, el otro también busca defenderse y matar. Y esto genera una espiral de violencia. Patricia Bullrich está generando una espiral de violencia. Ojo, ojo, porque esto puede traernos muchos dolores, mucho sufrimiento. Sí. Una mujer que sufría violencia de género y que fue incendiada, el juez liberó al marido. Ahora, a ver, claro que esto nos irrita, ¿no? Lógicamente que esto nos violenta, pero ojo, hay que ser medido. Hay muchas situaciones que nos violentan, pero lo que una sociedad debe tratar de evitar es entrar en el espiral de violencia. De las 50 ciudades más violentas de América Latina, ninguna queda en la Argentina. Yo quería hacerte un comentario sobre este tema. Hoy la escuché a Fernández Meijide y me pareció que dijo un par de cosas atinadas. Respecto a la aportación de armas por parte de las fuerzas policíacas. Por supuesto, el Estado tiene la responsabilidad del monopolio de la fuerza para contener y para disuadir el delito, pero la aportación de un arma genera, la aportación de un arma, la aportación de un bastón, la aportación de un borceguí para patear, o sea, genera en quien lo porta una situación psicológica especial. Y se requiere, digamos, de parte de las instituciones policiales, una formación que hoy no tenemos, porque comentaba, ¿no?, ella, que uno de los, le había sorprendido mucho cuando había estado en Londres con gente de Scotland Yard, que ellos exigían para el ingreso a la policía un título terciario. Claro. Entonces ella preguntó, pero ¿y eso en qué ayuda un título terciario que por ahí no tiene ninguna especialidad? Eso ayuda en la autoestima de quien va a portar un arma, ¿sí? Porque es muy peligroso que, digamos, en una situación como la que estamos viviendo, ¿no?, de conflicto social, en una situación de baja autoestima, en una situación de desvalorización, donde también entran las fuerzas policiales, porque tienen unos sueldos muy bajos, porque tienen una valoración por parte de la sociedad compleja, ¿sí? La aportación de un arma agrega un condimento que hace todavía más complicada esta reacción, que tiene mucho de emocional, porque sabemos que las reacciones que nosotros tenemos cotidianamente están cruzadas por lo emocional. Y entonces quien maneja un arma tiene que tener un entrenamiento muy especial para no hacer de esa posibilidad de tener el uso de la fuerza, digamos, un uso totalmente indebido. Así es, mirá. El año pasado, en la Argentina hubo un promedio de 6 asesinatos por día. Esto te da 5,2 homicidios cada 100.000 habitantes. Y es una de las tasas más bajas de América Latina. Solo en Chile tuvo un índice menor, que es de 3,5. Pero en general casi todos los países tienen un índice mayor. Lo que hay que hacer es seguir trabajando en esto para lograr el menor índice posible de homicidios en el país. Pero aquí, en forma totalmente demagógica, se pretende que incentivando el uso de la fuerza van a disminuir los homicidios. Y lo que va a hacer es exactamente lograr lo contrario. Sí, van a aumentar los crímenes, va a aumentar el gatillo fácil, porque después, vos fíjate, ¿cuántas veces se mata a alguien y se le pone un revólver, verdad? Y con una espiral de conflictividad, porque el Código Penal sigue siendo el mismo. O sea que ante un uso indebido del arma, un juez va a fallar como debería fallar, ¿verdad? Hay que aclarar que esto es nada más que para la Policía Federal, para la Gendarmería, la Prefectura
y la Policía de Seguridad Aeronáutica. Es decir, y Patricia Bullrich le recomendó a las provincias que sus policías también tomen esta medida. Me parece ¿será esto también un verdadero disparate? Un atajo, digamos, de saltearse el Congreso y la discusión de las leyes para presionar a la justicia en algún sentido? No tengas ninguna duda. Lo que pasa es que yo creo que sobre todo esto hay mucha doctrina, hay mucho conocimiento. Felizmente hay gente que sabe mucho sobre este tema y que son más serios que Patricia Bullrich, que realmente no entiendo muy bien cómo todavía no renunció después de la manifiesta ineptitud que muestra prácticamente en todos los ámbitos. Y ahora me voy a referir, cierro este capítulo, digo que no a la espiral de violencia que nos propone Patricia Bullrich, y me voy a referir un minuto a esta idea del sueño del efecto organización del G20. El gobierno se jacta de haber organizado el G20. Efectivamente, lo organizó bien. Bien, se lo reconocemos. Lo aplaudimos. Aplaudido el gobierno. Lo organizó bien. Muchachos, organizaron una reunión para 50 personas. Es decir, personas muy importantes, desde luego. En un clima donde en la Argentina no hay células terroristas, todos los partidos políticos bregamos por la paz, por la convivencia, ha hecho una movilización de 50.000 personas sin disturbios, sin violencia. Excelente que lo hayan organizado bien, que le haya salido bien. Está bueno. Ahí no hubo ajuste, 140 millones de dólares. Bueno, está bien, pero ponele que lo tenías que organizar y bueno, tenías que garantizar la seguridad de todos los jefes de Estado. Yo escucho también, no, porque son los líderes de las potencias. Sí, son los líderes de las potencias, efectivamente. Efectivamente, vienen a tu país y ¿qué querés? Desatenderlos. ¿Qué querés? No, los llevas a un buen lugar, haces que la reunión sea buena, los llevas al mejor teatro que tenés, que es el Colón, les das un buen espectáculo, se llevan una buena imagen de la Argentina. Bueno, digamos, de fondo no pasa nada, ¿verdad? Pero digamos que está bien eso está bien. Ahora, muchachos, pensar que se van a montar en esa ola digamos, de laguna, y que con eso van a llegar al 2019, la verdad, los asesores del gobierno, piénsenlo esto, no van a ningún lado. Les recuerdo que la dictadura organizó algo muchísimo más complejo, que fue el Mundial de Fútbol del año 1978, y que lo ganó Argentina, y que millones de argentinos salieron a la calle a festejar aquel triunfo, y que los dictadores creían que podían montarse en ese triunfo y eternizarse en el poder. No, muchachos, los argentinos somos lo suficientemente inteligentes para saber distinguir entre lo que es la organización de un evento deportivo o de un evento político, de lo que es la dirección del país. Y la dirección del país, mal que me pese, porque me gustaría hablar bien del gobierno, me gustaría hablar bien de mi gobierno, porque el gobierno del país, el gobierno de los argentinos, es un desastre el gobierno. Y cuando digo que es un desastre, no lo digo porque me guste decirlo. Digo que nos mienten con propaganda, pero que cualquier persona con sentido común sabe que para evaluar a un gobierno, lo primero que se hace es evaluar los negocios públicos, que son los negocios de todos los argentinos que transitan por el Estado nacional, los estados provinciales, etcétera, pero fundamentalmente el Estado nacional, que es el más significativo, porque maneja más recursos que la suma de los 24 estados provinciales y de que todos los municipios. Entonces, esos negocios, ¿cómo fue esos negocios? Es muy sencillo, se hace un balance, activos y pasivos. Entonces, en la Argentina, los activos decrecen, cada vez tenemos menos actividad económica, cada vez producimos menos riqueza, pero en forma increíble crecen los pasivos y cada vez tenemos más deuda.
Entonces, el gobierno, si quieren en otro momento vamos a analizarlo punto por punto, pero el gobierno es un desastre. Creer que se pueden montar en la organización de una reunión para 50 personas y trasladar eso al colectivo social y creer que eso les va a dar aire hasta el 2019, tienen un equívoco total, realmente tienen un equívoco absoluto. Bueno, seguimos con dos temitas más que tienen que ver con diputados y la demora en la ley de financiamiento de las campañas de los partidos políticos, pese a que el gobierno tiene un gran apuro. Acá me detengo un poquito, que es el financiamiento de las campañas electorales. Las campañas electorales son carísimas, carísimas. No sé si alguien en la Argentina hizo más campañas electorales que yo, sea como candidato o haciendo campaña. Sí, bueno, eso será motivo de otro comentario. Pero efectivamente no hubo elección en la que yo no haya participado. Y lógicamente que cuando participamos sin dinero, la cantidad de gente que se entera es mínima. Y entonces el resultado también se achica. Y, como es lógico, los equipos más grandes se conforman por los grandes partidos, por los grandes líderes y por las enormes sumas de dinero en negro que transitan por las campañas electorales. Quiere decir que el resultado de las campañas electorales está en forma directamente proporcional a la cantidad de dinero que se usa en esa campaña. Quiere decir que si ese dinero viene en negro y es el fruto de la corrupción, el resultado de las elecciones son también un fruto de la corrupción. Lo he hablado con muchísimos dirigentes políticos y también con funcionarios actuales del gobierno que están en la función y dicen, mira, el dinero para las campañas, me dicen a mí, ¿no? Mario, mira, el dinero para las campañas va a seguir fluyendo de los grandes grupos económicos, de las empresas, del dinero en negro, hacia las campañas electorales de determinados candidatos. Entonces lo que tenemos que hacer es blanquearlo. No hay que hacer eso, porque es inmoral. Si alguien quiere aportar a las campañas, lleva su dinero al fondo de los partidos políticos, del Ministerio del Interior, y se reparte en forma proporcional a todos los partidos políticos. Claro, eso es darle el visto bueno a la plutocracia. Pero efectivamente... Algo que nuestra Constitución no contempla. Vos sos candidato, y yo supuestamente tengo plata, vamos a decirlo así. Entonces vos decís, sí, yo quiero ser intendente de Morón. Perfecto, Daniel. ¿Y cuánta plata necesitas? Ahí necesito 40 millones. Bueno, yo te financio la campaña, pero después quiero que vos, desde el municipio, me habilites este negocio, porque yo no voy a invertir 40 millones de pesos en tu campaña para satisfacer tu ego personal y yo después no los voy a recuperar. Los tengo que recuperar con una ganancia. Eso se llama corrupción. Bueno, eso está muy bien explicado en la primera página del libro de Alconada Moon, El origen del mal, ¿no? La raíz del mal. Así es, cuando Macri le pide a los empresarios el 1% de su patrimonio en negro para la campaña electoral, porque después van a acrecentar su patrimonio por el buen gobierno. Creo que hicieron un pésimo negocio. Pero al margen de que sea un pésimo negocio... Alguno habrá hecho buen negocio. Pero al margen de eso, acá de lo que se trata es justamente de no blanquear la corrupción. Porque de lo contrario estamos realmente en una situación donde vamos a seguir avalando que cualquiera ponga plata, que la plata pudiera venir del exterior, que como es en negro puede venir del narcotráfico, que como nadie la controla o porque la justicia no tiene suficiente capacidad de control, el dinero del narcotráfico, del tráfico de armas, del delito organizado, del crimen, se pueda transitar por las campañas políticas. Y esto que estoy diciendo no es una suposición. Esto es lo que real y efectivamente ocurrió en la Argentina. Y la justicia lo sabe. Entonces, muchachos, las campañas electorales
se tienen que financiar con los dineros del pueblo, para que no se lo engañe al pueblo. Y los dineros del pueblo están en los impuestos. Y con una partecita pequeñita, insignificante de los impuestos, muy poquitita plata, con eso se financian de manera transparente la campaña de los partidos políticos. No se trata de blanquear lo que es inmoral y corrupto, sino que se trata de hacer las cosas bien. Felizmente por ahora la ley de financiamiento está demorada y yo espero realmente que el Congreso, no avale semejante inmoralidad contra la cual deberemos luchar en el futuro. El cuarto y último punto de este editorial es que negocian en la provincia de Buenos Aires una bicameral no vinculante para analizar el desdoblamiento de las elecciones municipales. Para mí, eso está muy bien. Las elecciones municipales deben desdoblarse de las elecciones nacionales. ¿Por qué? Básicamente por dos motivos. Por un lado, porque claramente no se puede discutir la cuestión municipal cuando usted el mismo día tiene que elegir el presidente de la nación. Los temas del presidente de la nación son mucho más importantes que el bache de una calle, que las luminarias de un barrio, que un árbol, como cuando veníamos para acá, pueda ser no podado, sino realmente cortado malamente, destrozado. Es decir, hay mil cuestiones que anidan en los barrios, que anidan en los municipios, que son cuestiones de cercanía, pero que claro, frente a la política global del presidente de la nación, cuando usted une las elecciones, usted piensa en el presidente y desde el presidente vota todo lo que viene hasta el intendente. Si desdoblamos la elección y la ponemos en otro día, lo primero que estamos haciendo es discutiendo, fuera del contexto de la elección nacional, las cuestiones del barrio. La cuestión de la escuela, la cuestión de la plaza, la cuestión del club de barrio, la cuestión de la sociedad de fomento, las calles que le faltan luminarias, las calles que hay que asfaltar, los baches, la seguridad de los vecinos, cómo nos cuidamos entre nosotros. Discutimos toda una cantidad de temas que tienen que ver con la convivencia, que es fundamental. Y entonces yo estoy totalmente de acuerdo en que se cumpla este desdoblamiento de las elecciones municipales respecto de las elecciones nacionales. Ojalá este entendimiento entre María Eugenia Vidal y Sergio Massa se hagan realidad y no quede subsumido en la especulación de ver de si me conviene lo hago y si no me conviene no lo hago. Tengamos autonomía municipal, que es lo que plantea el artículo 123 de la Constitución Nacional. Y con este último tema, cuarto y último tema, para quienes nos han seguido, bueno, vamos a hacer un pequeño corte y seguidamente, después del tema que vamos a escuchar, de Divididos, después de ese tema vamos a estar hablando con el Ruso Berea sobre temas muy pero muy candentes que tienen que ver con el River Boca y la final de la Copa Libertadores de América o Conquistadores de América, que se va a desarrollar el domingo 9 de diciembre en Madrid. Bueno, con el Ruso Berea estamos hablando en un par de minutos. Fuimos invadidos y hasta donde desde las colonizaciones nosotros desde adentro ayudamos a que esto continúe y no se termine más. Me parece que esto es una respuesta a una locura que se vivió, que excedió la locura del fútbol. A ver si puedo ser claro, para no confundir con palabras. El fútbol nuestro es una locura, por desorganización, es una locura porque, bueno, tuvo un dueño durante más de 30 y pico de años, que fue, y mucha gente no quería reconocerlo, pero fue el dueño del fútbol, don Julio. Claro.
y eso llevó a que no hubiese ningún tipo de continuidad, porque bueno, era tal su ego y era tal su super yo, que después de él no podía venir más nada. Y no quedó nada, quedó esto, que son los que estaban genuflexos, los cuales juegan poder y no saben, y lo juegan de la peor manera, perdiendo de vista que le han quitado un juguete hermoso, que era el pensar que todavía en el fútbol ciertas cosas se podían manejar desde lo impredecible y lo imprevisible. Se ha vuelto muy previsible el fútbol. Los arbitrajes son pésimos, el poder es cada vez mayor y consolidado desde la Superliga, el reparto de dinero va a hacer de que cada vez haya más diferencia entre River y Boca, y los otros van a tener que jugar el juego de ver si consiguen que algún poderoso se adueñe del club para poder seguir compitiendo medianamente y cercanamente a lo que es una competencia deportiva. Y después está todo lo que el factor de poder rodeó a esta final, con toda la basura de lo que hoy entendemos por poder, porque poder no es solo dinero, sino también poder es política. Política, poder, conjunta, terminaron en todo esto. Acá se pasaron facturas. Todos jugaron pensando en la elección del año que viene. La fuerza de seguridad. Hola. ¿Qué pasó? Perdimos la comunicación. ¿Se cortó? ¿Podemos llamarlo de nuevo? Bueno, para mí es el número uno en los análisis de esta materia, de estas cuestiones, porque no solo es un hombre del fútbol, sino que tiene una visión crítica, elevada, con una trayectoria y avala. Podemos estar con... ¿Estamos de nuevo? Hola. Sí, no sé por qué se cortó. Sí, estoy acá. Bárbaro. No sé, estoy en un fijo y la verdad que no me moví, pero bueno, Mira. es parte de también cómo vivimos. ¿Cómo vivimos? No, te decía que la conjunción del poder se fue de las manos a todos lados y me parece que la Conmebol, en este caso con su presidente, más allá de la llegada de Infantino, se vieron en el medio de unas cosas que iban mucho más allá de una lucha de poder entre dos presidentes. Y se vieron en la locura de estar en un país que la gente fue llevada a un extremo con el fútbol casi insostenible e imposible de pensar. Y entonces dijeron, bueno, esto así no puede seguir, no se puede arreglar. Y te la cobran, y te mandan a Madrid, y hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque también es un gran negocio esto, ¿no? O sea, convengamos. Efectivamente. Como tal, lo mueven a donde quieren y hacen lo que quieren. Acá había una presión mucho más fuerte, no pensando en la gente, sino en los sponsors, en la venta de lo que tenían al mundo televisivamente hablando. O sea, la realidad es esa, no pensaban en las 66.000 personas que estaban ahí esperando a ver qué pasaba, porque si hubieran pensado les hubieran informado, los hubieran tenido al tanto. Y ahí viene otra cosa, y con esto lo redondeo. Es bastante difícil explicar cómo nosotros estamos, no todos, pero una gran mayoría en una sociedad que se bravizó. Entonces vos estás a un tri de convertirte en un energúmeno. Sí. La cancha te lo permite. Fíjate hasta qué locura que nosotros, vos y yo, trabajamos en el mismo ámbito, nos movemos de la misma manera todos los días, con distintas camisetas, pero el domingo vos tenés que entrar 30 cuadras a la redonda a la derecha y yo tengo que entrar 30 cuadras a la izquierda. Una locura. Y podríamos decirnos vos y yo, pero podemos convivir. Sí, es verdad. Ahora, llegado al lugar, puesto en clima y en situación, empezamos a mirarnos de otra manera. Asumiendo esto, se habló de que el fútbol no podía ser una fiesta, aunque se habla todo el tiempo de fiesta, pero las respuestas eran, si querés una fiesta, conseguiste un nene hacer un cumpleaños. Esto es un partido de fútbol, acá hay que ganar. El cómo no importa, entonces pasó a ser el como sea, sin explicaciones, pero pasó a ser como sea. El éxito es todo, el que no gana no existe. Otra más, muy interesante, que es la de la fiesta. Entonces dijeron, no, la fiesta es la gente. Y permitieron que la fiesta la manejen los
ladrones, los barra brava, Claro. los que viven de hincha. Fíjate que ese cóctel, que es de muchos años, que es bravo, porque es un cóctel muy, muy explosivo, les explotó a todos en la cara con todos estos factores de poder que venía hablando cuando se cortó la comunicación. Sí, sí. Con todos estos pases de facturas, con todas estas cosas que van mucho más allá del entendimiento de un hincha, de si un referí cobra bien, cobra mal, o si tu dirigente es un estúpido porque no tiene peso en AFA. Cosa que también le exigimos nosotros a la dirigencia. Nosotros pensamos en justicia pura y exclusivamente cuando es a favor. No tenemos una justicia que es la que realmente uno piensa, bueno, esto es justo. Acá no, es mientras sea para mí es justo, si no es para mí es injusto. ¿Qué diagnóstico que estás dando? Claro, estamos en un marco bastante decadente. Vos, podríamos decir, esto te lo pregunto, el deporte naturalmente y el fútbol en particular se transformó en atractivo hace algo más de 100 años. Recuerdo que algunos medios gráficos en ese momento no querían tomarlo el fútbol, pero se vieron obligados porque la gente concurría a ver el espectáculo. Pero primero estaba el fútbol y después el negocio que se fue armando alrededor. ¿Podríamos pensar que el negocio se terminó deglutiendo al deporte? Es que ahí viene en qué lugar del mundo. Porque lo que, por ejemplo, yo veo en ligas como la española, que es una liga muy rentada, que ha tenido y ha sabido tener y llevarse los mejores futbolistas. Después voy a dejar al margen para hacer un comentario en relación a la liga inglesa. La idea del espectáculo es una globalidad que entorna, enmarca e intenta resaltar el verdadero espectáculo, que es el partido. Claro. Nosotros eso lo tenemos roto, porque el partido no es parte de lo que nosotros vamos a ver. Y parece contradictorio esto que digo, que no voy a la cancha, sí voy a la cancha. Pero la importancia de lo que pasa en la cancha queda absolutamente de lado con el resultado final. Y una cosa que se perdió y nunca se le dijo a las nuevas generaciones es que el cómo es el que te deja tranquilo. Claro, efectivamente. Pero eso no está dicho. Y cuando vos lo tratás de comentar, de hablar hoy, sos absolutamente derribado por quienes manejan, que son la continuidad de aquellos que manejaron el discurso. No nos olvidemos que acá, durante varias etapas, hubo un discurso ganador y hubo gente que era la que bajaba la línea de ese discurso ganador. Y hubo una monopolización del mensaje, porque o estabas con ellos o estabas afuera. Por eso repito, hoy hay mucha gente que se me enoja y se me ofende como diciendo, siempre echás la culpa a lo mismo. No. Eso era la clave de lo que hace mucho tiempo atrás fue creciendo, se desarrolló y nos terminó exponiendo a lo que nos exponemos. Hemos hecho cosas tremendas en pos de un resultado, terribles y horribles. Ok. Después está lo otro, el discurso de los exitosos. No todos en la Argentina fueron muy felices. Te diría que los más importantes son los peores. Y después está esto que pasó el otro día entre River y Boca, con todo lo que creaba un River y Boca, con todo porque hoy nadie se hace cargo. Cuando Gallardo le responde y le dice, muchachos, esto no es la final del mundo, saltan todos a decir, bueno, es un eslogan, tampoco, que por eso vino la violencia, porque, no. Ahora, vos acumulá, y llega un punto en donde hay una explosión. Ahora, el mayor problema lo tienen los protagonistas que no bajan, están sometidos a no bajar, porque si no son tratados de cagones, de poco hombres. Vos fíjate que se les habla de ganar de guapo. Sí. En una conferencia de prensa, Pablo Pérez tuvo que responder, a mí nadie me gana de guapo. Entonces, volvemos a algo mucho más profundo. ¿Por qué se le dice pecho frío a Messi? A mí me parece un horror. Bueno, un jugador extraordinario. ¿Por qué se le dice? Porque no salió campeón del mundo. Porque lo único que sirve es campeón del mundo. Ahora, la gente ve más adorados que a la selección. Claro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el mensaje con la selección? La selección es el mundial, no sirve otra cosa. Sí. Entonces voy más profundo todavía, mucho más adentro, más al hueso.
Nosotros tuvimos a Peckerman, con todo a favor y todo en contra, pero salía campeón. No es que hay que salir campeón, y ganaba el fair play. Sí. Muy bien, lo que se dijo fue durante toda la etapa Peckerman, Tojo, Tocali, todos los que acompañaron, era que ¿a quién le importan los campeonatos juveniles? Lo único que importa es el campeonato mundial, dicho desde los ganadores. Entonces ahí viene el otro. ¿Cómo terminó? Y el hijo del dueño entrenó juveniles. Claro, efectivamente. ¿Se entiende? Bueno, todo esto que, repito, se me enojan mucho a mí, mucho, y me golpean, me la sé bancar, tampoco que me sobre el lomo, ni tampoco vendo blancura, quiero aclarártelo. Sí. No soy Yanola tocando el timbre diciendo que eres la ropa blanca, acá estoy yo. Pero jugué, competí, y las cosas que me dejaban tranquila ante la derrota era cómo había perdido. Porque sé que me pueden ganar, porque son mejores, porque sé que no tuve un buen día, nunca porque no me cuidé, porque entonces ahí yo estoy dando ventajas. Y así podría seguir explicándote un montón más, cosas que habría que hacer y explicar para volver a reentender por qué. Por ejemplo, una liga como la inglesa, y con esto lo termino, por eso no la dejé de lado, cuando empezó a soltar la posibilidad de que entren extranjeros, hizo todo otro montón de cosas. Entre ellas, hasta la decisión política, primero de cambiar los campos de juego, no hablo solo del césped, porque te acordás que eran lodazales, claro, las canchas inglesas, sí, sí, sino además de cambiar los estadios. Tuvieron varias desgracias, aprendieron. También sacaron a las clases más bajas de la cancha, y esto está pésimo, pero es una decisión que tomaron, no la comparto, simplemente estoy dando una información. sí. Los pobres no van en Inglaterra a la cancha, lo ven en los pubs tomando cerveza barata por televisión. Es un espectáculo muy caro, y además lo que hicieron fue, la liga, cuando armaron esa liga, la Premier League, jugaron desde la palabra esta que podíamos discutir, excelencia. ¿Por qué? Y porque cuando vos vas a Inglaterra tenés que pasar un montón de requisitos para poder estar adentro de los ingleses. Entonces ahí caemos en el final de algo que para mí es clave. Cuando se toman decisiones. Porque si nosotros dos vamos con turbante caminando por el subte de Londres, seguramente vamos presos. Ahora, si nosotros dos ponemos una fortuna, compramos un club. Claro. O jaros. Bueno, por eso son imperialistas. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Porque esto Muy es claro. tan profundo, que nos va a matar el domingo, en el buen sentido, usemos y encomillemos la palabra matar. Porque el domingo hay un resultado, y el resultado acaba con todo. Entonces salimos todos a buscar la tumba de Don Julio a besarle el anillo. Porque todo pasa. Ahora, vos realmente que sos conocedor, yo recuerdo, lógicamente que... Perdóname, pero yo vivo en un departamento donde es una fábrica donde todo el mundo está construyendo algo todo el tiempo. Y hay uno acá con una moladora que me va a volar el techo. Vos me vas a preguntar, decime. Te iba a preguntar porque hace ya unos cuantos años, pero que los que tenemos alguna edad lo recordamos perfectamente, Berlusconi hizo toda una carrera desde el Milan, que después lo catapultó en un contexto quizás un poco distinto al que tenemos nosotros, a el primer ministro de Italia. Y acá Macri hizo una carrera, digamos, no idéntica, pero con alguna similitud, donde desde el fútbol le sirvió para tomar popularidad, para hacerse muy conocido, el éxito deportivo lo catapultó a la política, hoy lo tenemos como presidente. ¿No te parece que está excesivamente contaminado esto y que le hace mal a las dos partes esta simbiosis entre la política metiéndose en el deporte más popular y el fútbol saltando sus dirigentes a la política? Es que el fútbol se convirtió en un lugar de poder, por lo que provoca, porque el fútbol tendría que generarnos una gran contradicción al hincha. ¿Hasta dónde el placer y hasta dónde el drama? Que es casi como en el teatro. Pero bueno, podés comparar esto con el teatro, pues te tratan de violinista, de lírico.
Entonces el fútbol tiene un montón de cosas a lo largo de 90 minutos, en los cuales hay un drama, porque hay momentos dramáticos. Hay placer, cuando alguien tira un túnel y uno dice, ¡ole! ¿No? O hay admiración. ¿Por qué? Porque hay algo que no puede uno realizar. Uno veía, no sé, a Soriano en algún personaje y decía, Dios mío, qué bárbaro, ¿cómo caracterizó este tipo? Bueno, no quiero llevarlo muy largo, porque me preguntaste del lado político. Provoca tanto en nosotros el fútbol, la admiración, porque todos quisimos practicarlo, jugarlo, no pudimos, o los que pudieron en mayor o en menor medida, con mayor o menores calidades, que está esa fascinación. Ahora, cuando el negocio avanza sobre todo, tendría que tener desde las reglas dirigentes que no permitan que 3 o 4 cosas esenciales no estén perdidas. El primero es la deportividad, porque es un deporte. Claro. Entonces la deportividad es clave. Nosotros tenemos reglas. Ahora la regla la podemos más o menos manejar. Como también sabemos que las reglas del fútbol son muy diferentes a las reglas, por ejemplo, del rugby. ¿Por qué? Y porque hay interpretaciones. El fútbol está en algunas reglas, en algunos articulados, sometido a interpretaciones. Entonces ahí ya no todas las manos adentro del área son penales. ¿Se entiende? Sí, sí. Por dar un ejemplo. Sí, sí, claramente. No es taxativo. Entonces ahí ya tenés una posibilidad en la cual, ante la alternativa de la interpretación, repito, vuelvo al hecho de justicia anterior que te comentaba, es a favor, es justo, es en contra, son unos sinvergüenzas, nos cagan. Sí. Muy bien. Después está el factor de poder. Hablaste de Macri, hablaste de Berlusconi o Berlusconi y Macri. Ahí entra la fascinación ante el éxito. La gente votó en capital a Macri por su gestión en Boca. Entre muchas de las cosas que se decía era que Macri era un tipo que había logrado en Boca convertirlo en un club no solo exitoso, ganador, sino en un club tranquilo. La gente se olvidó de Diceo. Diceo era rey de reyes, pero para eso también estamos nosotros. Porque recordá la nota de Tonietti acompañando a Diceo en una caravana como si los romanos entraran a otro nuevo pueblo conquistado. Claro. ¿Lo recordás? Sí, sí. No es gratuito todo Claro. esto. No es gratuito. Entonces, nos pasa rápido. Y como también la memoria es selectiva, uno quiere recordar lo que quiere recordar. En esas situaciones de poder, como uno quiere recordar lo que quiere recordar, lo que uno no asume y no se hace cargo es de que muchas de las cosas que nos pasan en la Argentina estuvieron representadas en la última elección. ¿Por qué? Y miremos quiénes eran los dos candidatos. Sí. Sí, sí. Escúchame, te quiero hacer algunas preguntitas más, si tenés tu tiempo. Una es respecto, nosotros, voy de lo general a lo particular. En el 83, digámoslo, recuperamos el sufragio universal que le llamamos democracia. Pero en el fútbol esto no ha acontecido. Yo como socio me gustaría que hubiera una disputa por la presidencia de la AFA y que los socios de todos los clubes fuéramos y votáramos lo que nos parece la mejor propuesta. Pero de pronto nos encontramos con que nos está conduciendo un tal Tapia que realmente uno observa a todas luces que está muy lejos de estar a la altura de las circunstancias. ¿No pensás que se debería democratizar el fútbol? Es que bueno, el fútbol aún en épocas de dictadura eran las únicas posibilidades de que uno fuese democráticamente a elegir un presidente. El punto es otro, es que no se manejó porque la Argentina tuvo un dueño. Claro. Y las votaciones estaban jugadas desde otro lugar. Era solamente el apriete de Don Julio, y lo que se hacía era levantar la mano como si fuese una escenografía, porque todos vivían sometidos a Don Julio, que era el que manejaba la caja. Sí, sí. Pero no solo manejaba la caja en la AFA, manejaba la caja en la FIFA. O sea, esto hay que decirlo porque es así. ¿Es difícil explicar el poder de Don Julio? Sí, es difícil. ¿Es difícil de creer? Y sí, pero era absolutamente así. Don Julio manejaba el fútbol mundial. Don Julio es el de la idea de los africanos. Don Julio es el de la idea de poner $50.000 a cada uno para ir comprando voluntades. Por eso manejaba la caja. Don Julio es el hijo directo que dejó a Belange. Claro. Que era el verdadero dueño de aquella época y el que manejó toda la parte del crecimiento y desarrollo del negocio. A Belange fue el que le dijo nunca de presidente, ya lo sufrí yo.
Avalanche es el que le dijo va Blatter, no Johansson. Entonces todo eso después, manejado desde el poder de don Julio, desde la habilidad de don Julio, no nos olvidemos algo, don Julio era el único dirigente que había armado un club, todos los demás llegaron a un club hecho. Claro. Bueno, vuelvo a lo democrático, no perdí de vista tu pregunta. La idea democrática es que tenga representantes. Entonces, si vos elegís un presidente de tu club y después votan los presidentes de tu club, supuestamente están votando desde tu club la idea que vos votaste. Bueno, ahí viene otro tema muy interesante, que es lo que pasaría con nuestros representantes, diputados o senadores. Así es. ¿Ok? Sí, sí. Concejales también. Bueno, todo eso se nos escapó. Todo eso no está más en el lugar donde tiene que estar. No son más nuestros representantes. Todo eso es un juego de poder. Y ese juego de poder, en lo único que se mueve es en donde sigo acumulando poder para seguir estando en el poder. ¿Cuáles eran una de las justificaciones que dieron hasta periodísticamente en relación a muchísimo de lo que se dijo y se supo de las recaudaciones de los Kirchner y todo lo demás? Que se justificaba en cierta parte el afano, porque si no tenés plata no podés jugar contra los poderosos. Claro, sí, sí. Conozco bien todo eso, sí. Se lo he escuchado a muchos. Sí, sí. ¿Ok? La justificación de la idea de crecer, bueno, después, también se lo escuché en el programa de Mauro Viale a Joclender, diciendo, del roban pero hacen. Es un lugar del mundo muy jodido, muy jodido. Sí. Muy interesante para pensarlo, muy complicado para vivirlo, y casi imposible de aceptarlo. Bueno, te voy a hacer otra pregunta igual, Russo, porque si cerramos ahí... ¿Sí o no, en relación a lo que me preguntaste? No, me parece que sí, me contestaste y dejaste aparte una emoción, digamos, en el aire que podría ser deprimente, te podría decir, si lo viéramos, porque... No, porque hay cosas que son muy fuertes, porque no sé si no quiero ser largo yo con vos, pero, a ver, di un ejemplo un día... Me encuentro con que estoy cercano a Fort Lauderdale y va a tocar AC/DC, pero con Axl Rose de cantante. Digo, esto no me lo puedo perder. Claro. Y me lo voy a ver. Cuando volví en rueda de gente conocida, amigos, tipo grandes, o sea, con más de 2 dedos de frente, que superan la media, que terminan las frases, que repiten no como lores, sino lo que parece interesante, y hago un comentario en relación a cómo se maneja el merchandising y de qué manera la gente, si hay 2 que venden, son 2 de la cola. Y hay 500 atrás, pero de a 2. Y el tipo se prueba la ropa, y esto y aquello y el otro. Y la gente está escabiada porque venden alcohol, y pum, y comenté. Y terminé de comentar eso en relación a cómo se convive, y uno vino y me dijo, no te tenía tan yankee. Entonces es complicado porque hay gente que cree que lo que nosotros vivimos es una vida. Sí, sí. Y estamos discutiendo cosas que me parecen muy interesantes discutir, que yo apoyo las discusiones, si no son estúpidamente enfervorizadas, si no son imbecilidades, ¿verdad? Claro. Y no son fanatismos. Yo creo que estamos en un momento en donde el amor enceguece y el odio obnubila. ¿Ok? Entonces, sí. En ese juego hemos perdido de vista llegar a las discusiones en un grado de profundidad un poco mayor. Pero ahí es donde viene otra cosa, que me parece muy interesante planteármelo todo el tiempo. No tenemos la necesidad de básica resuelta. Efectivamente. Nuestros gobernantes no han hecho en 200 años la posibilidad de un país que le dé las necesidades básicas resueltas a toda la población, o al 95% de la población. Porque desplazados hay, marginales hay, homeless, como dicen en otro lado, hay, en todas las partes del mundo. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Es tremendo pasar el puente de Carlos de Praga, como me tocó verlo este año, y tipos arrodillados, con la cabeza agacha y en situación de pedir con las manos puestas una sobre la otra, como en un ruego. Horrible ver eso, horrible, con el tacho al lado para que es una fucking moneda. O sea que en todos lados, Praga, uno de los lugares más lindos del mundo. Ahora, el 95% de la población tiene resuelta medianamente una vida con una tranquilidad y un cierto confort que nosotros no tenemos.
Claro. Y nos siguen sometiendo a discursos y nos siguen exponiendo a que los que sacuden el mantel y nosotros arrodillados con la boca abierta le tengamos que agradecer las migas. Sí, sí. Entonces me parece que si lo llevo al fútbol todo esto, ¿cómo no nos va a pasar todo lo que nos pasó? Que me entristece y sí, que me jode que la Copa Libertadores de América no se juegue en América, sí, que se haya perdido la chance, por ahí histórica, y encomillo la palabra histórico porque para mí histórico es la batalla de San Lorenzo, pero sí, en la historia del fútbol latinoamericano o de América no se había dado nunca la posibilidad de que dos equipos argentinos y de la talla de River y Boca jueguen una final de la Copa Libertadores de América. Bueno, la pucha, y la perdemos. Ahora, después sé todo lo que pasa atrás, Sí, sí. Cuando digo sé, me doy cuenta, no soy tonto. O sea, un día antes, lo de la barra, la factura es para Donofrio. Sí, claramente. Y Donofrio que estaba jugando posibilidades de que con un River campeón, el año que viene hay elecciones y puedo ir a Ciudad. Bueno, bienvenido a la política, a la nacional, bienvenido al lodo, ¿no? Sí, sí. En el mismo lodo todo manoseado. Así es. Entonces ahora negocia, mostrá qué político sos. Angelici, ya sabemos lo que es, no es un delfín, es la orca asesina de Macri. ¿Bien? Bueno, sí, sí, jugó el juego que jugaba. Y así sigo, las fuerzas de seguridad, que son supuestamente las que nos cuidan, que son las que más nos entregan, así porque es, nos liberan zonas. Las recaudaciones, la plata, las entradas, las tiqueteras truchas. Es mucho, es mucho, es mucho. Es decir que vamos perdiendo por goleada, te diría. Ayer te comento que como el sábado pasado asumió Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, nosotros decíamos ayer, bueno, si había que sacarlo de la Argentina, podríamos haberlo hecho en el Estadio Azteca de México y no justamente ir a la cuna de los conquistadores, ¿no? Pero bueno, las cosas se dan como se dan y eso ya está definido. El domingo habrá que verlo por televisión y será en Madrid. Te quiero hacer la última pregunta de mi parte. Los clubes de fútbol que son construcciones deportivas, culturales, pero donde miles de personas han metido su esfuerzo, su talento, su tiempo, sus ganas, de pronto aparece un presidente, el nuestro, Mauricio Macri, diciendo, bueno, cuando sean económicamente inviables, que se transformen en sociedades anónimas. A mí me pareció un verdadero horror, porque si las sociedades anónimas quieren construir sus clubes, que hagan 20 clubes y que hagan una liga, pero no que se queden con 100 años de trayectoria, de esfuerzo, de ilusiones de los socios, para transformarlo en un negocio que mientras dé ganancias se quedan y cuando se fundan se lo devuelven a los simpatizantes, a los hinchas. ¿Qué pensás sobre esta propuesta de las sociedades anónimas? Bueno, el tema de las sociedades anónimas tiene más de 25 años en la Argentina. Estamos en el 2018, te diría casi 30. Ajá. ¿Por qué? Y porque si vos te pones a pensar, en los 90 ya hubo una intención grande. Claro. Más, había voceros como Niembro, como Araujo, que estaban ligados al gran negocio. Es más, hubo clubes que estuvieron sometidos. Argentinos Juniors lo mandaron a jugar a Mendoza. Claro. Y lo convirtieron en un sube y baja. Hacía de local en Mendoza. Sí, increíble. Argentinos Juniors. Es más, buscate la revista 21, La Nata 98, Ajá. séptimo número, quinto, no sé, no me acuerdo. Paenza escribe una nota donde él cuenta cómo matemáticos amigos presentados por él le armaban los fixture a Ávila para movilizar desde primero la cuestión económica y después la cuestión deportiva, el mapa que querían armar de un fútbol en donde se abriera de capital y se jugara otra cosa. Desde el negocio, nunca desde lo deportivo. Con lo deportivo te apretaban con el negocio. Por ejemplo, Ferrocarril Oeste. A vos te dan 1,5 millones, a Boca le dan 15. Te dicen, mira, a Boca lo ven
tiene 30 de rating, a Ferro tiene 0,5, y empiezan a darte todo lo justificativo posible. Nadie va a pensar que Ferro tenía una de las colonias más importantes de Capital Federal, Claro. que abarcaba más de 18.000 socios, que tenía y contenía 60 actividades para una barriada en donde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no le daba nada. Sí. Entonces Ferro hacía lo que no hacía lo estatal, ¿verdad? Bueno, entonces ¿qué te hacían? Bueno, con ese presupuesto te dan un palo. Con un palo armás el equipo que podés. Sí. Y después te arman el fixture. El primer partido te ponen a Boca, el segundo te mandan a Santa Fe, el tercero te meten de local otro equipo fuerte, el cuarto te mandan a Rosario. Te Al liquidaron. quinto echaste al técnico. Mm, Al cuarto técnico que echaste, quebraste. claro. Así jugaron. Está escrito, ¿eh? Sí, sí. Está escrito. Entonces, ese es un punto muy interesante para pensar, porque ya en los 90, hace mucho tiempo, y Macri era uno de los aliados de todo eso. Para Macri el club es pura y exclusivamente lo que él vivió, el éxito. Lo que se olvida a la gente en relación al éxito de Macri es algo que pasó, y que repito, la memoria selectiva. Macri asumió el día que Racing le metió 6 goles. Ajá. En realidad no asumió, ese día ganó las elecciones. ¿Te acordás los goles de Capri? Sí, me acuerdo ese 6-0. 6-0 fue o el 6-4, no me acuerdo bien. Bueno, entonces, lo que hace es una compulsa popular de quién tiene que ser el entrenador. Estamos hablando del mediado de los 90, estamos hablando de menemismo, estamos hablando de la consolidación de torneos y competencias, estamos hablando de que el fútbol de primera era todo, Sí. vos no podías ver nada, salvo el domingo a las 10 de la noche, y te lo editaban ellos como querían. Entonces, ¿qué elige la gente? A Bilardo. Sí, claro. Era el entrenador del régimen. Sí. Cuando digo el régimen entendé bien, ¿no? Estamos Sí. hablando de el negocio, el del discurso. Bueno, después no le fue bien. ¿Quién fue el segundo entrenador? El Bambino Veira, Claro. que era otro de los entrenadores que estaban en todos los programas, exitosos, nadie lo pone en duda, y no digo que no sea capaz. Y el tercer entrenador recién, después del Mundial 98, es Bianchi, pero en el medio de eso pasó algo, que eran Macri, Lalín y Aguilar como secretario de River, eran los que hablaban mal de Grondona. Ajá. Eran los que tenían un discurso absolutamente agresivo, y eran los que decían que así no podía seguir, que los derechos de televisión, que los derechos de merchandising, que los derechos de esto, que los derechos del otro no podían ser manejados. Es más, Lalín y Macri no están bajo torneos, y el merchandising lo manejaba Multicanal, el grupo Clarín. Ujú. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo terminó? Boca no salía campeón. Boca compraba, gastaba y no salía campeón. El Dream Team. Muy bien. Desapareció Macri del mundo Boca y apareció Pompillo, Ujú. un aliado de don Julio. Mm. Y Lalín terminó con un redoblante en la cabeza y su Sí. club quebrado. ¿Vamos bien? Vamos bien. Ahí se olvida la gente. Entonces aparece Bianchi. Ahora, Bianchi manejaba una selección. Recordemos, hay que hacer memoria para recordar Sí. el equipo de Boca. Sí, sí. No, yo no tengo tanta memoria para recordarlo, no soy hincha de Boca, pero era una selección, efectivamente. Desde Ibarra a Córdoba. A ver, el otro arquero era Bondancieri, Mm. Samuel, Bermúdez. Bermúdez, Serna, Claro. Riquelme. Mm. Riquelme, que se lo sacaron a Argentino, después le sacaron a Tevez, Claro. Esqueloto, Sí. Palermo, y así Delgado. como el Chelo Delgado. Delgado, sí. Sí, a ver, era Basualdo. Sí. Era traer y traer y traer y traer. Bueno, terminó ganando todo lo que terminó ganando. Entonces ahí viene la última etapa, que es, porque me preguntaste por las privatizaciones ahora. Sí. Siempre está latente esto. Mm. ¿Y por qué está latente? Porque en el fútbol argentino se gasta más de lo que se puede. En el fútbol argentino hay clubes que se endeudan atrás de la idea del éxito. Ujú. Pero pasó algo en estos últimos 15, 16 años. Hubo un fútbol para todos. Sí. Y se repartió dinero a los clubes. Sí, ¿Quién los sí. controló? Supongo ¿No era que plata nadie. ¿No era plata de nosotros? Sí. Plata del Estado.
¿Y por qué no lo controlaron a los clubes? Porque el despilfarro no se frenó. Es cierto. Los sueldos siguieron siendo descomunales. Ahora, estaba muy bien que la gente lo vea casi gratis, porque nunca fue gratis, era muy barato y estaba bien. Sí. Ese era el pensamiento. Bueno, entonces ahí viene aquella vieja frase de que las falsas izquierdas allanan el camino de las más crueles derechas. Bueno, Russo, a nosotros, la verdad que un gusto, tu claridad conceptual, por eso, aparte, te llamé y no sé si querés agregar algo más, el tiempo se nos ha ido. No, yo hablé quizás en demasía, pido disculpas, pero a mí este tema me fascina, me provoca muchas cosas, yo soy un amante de este juego, lo jugué, sé de la complejidad, sé de lo hermoso que es. Sí. Sé de lo difícil que es volverte a tu casa derrotado, y sé de la tranquilidad que podés tener porque sabés que te superaron o porque no pudiste, aún dando todo, o porque tuviste mala suerte, porque aún dando todo, sí, ¿me entendés? Pasó sí, claro. Algo que era inesperado, y puede pasar, no es siempre, pero puede pasar. Sí. Entonces, a eso sumale lo que provoca en la gente. Yo sé lo que es tapar un mano a mano, que te pegue en el pecho haciendo la de Dios como el loco Gatti y escuchar atrás tuyo el ¿no? Y lo provocaste vos, como también sé lo que es estar parado esperando un córner y que te griten de todo, te escupan, o te jueguen con la crueldad más tremenda porque te comiste un gol. Todo eso es parte de algo que sería maravilloso si no lo viviéramos como lo llevamos a este lugar y a este grado en la Argentina. Iniesta dijo una frase descomunal en aquellos Barcelona-Real Madrid entre Guardiola, Mourinho, estilos, Cristiano Ronaldo, Messi. Dijo, esto es tan hermoso, tan lindo, pero no merece ser tratado así y llevado a este lugar. Bueno, le diste un cierre espectacular. Russo, te agradezco muchísimo. Y espero, bueno, que en otro momento podamos volver a tener una conversación tan amena y tan cargada de conceptos como la que nos has dado vos, que realmente hemos hablado de fútbol, pero básicamente hemos profundizado, o has profundizado vos, en el análisis, que realmente ha sido un gusto, y yo creo que para todos los que nos están escuchando, aquí en Buenos Aires, pero también nos escuchan en otras provincias, ha sido un placer. Así que bueno, te mando un abrazo y hasta siempre. Gracias, adiós. Gracias. La verdad es que fue un gusto para mí hablar con el Russo Berea, porque no nos quedamos en la superficie de los temas. Siempre la superficie es muy importante, porque es como la piel de las personas, ¿verdad? Entonces, si hablamos del césped de un estadio, si hablamos de las comodidades de ese estadio, si hablamos de, en fin, una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la organización de un evento deportivo, todo eso está muy bien. Pero cuando profundizamos, como lo hace el Russo Berea, y ve un poco más allá y observa en profundidad, en extensión, este tema del fútbol, la política, el poder, la economía, la moral, la ética, la estética, la estética. De hecho, si hemos jugado bien y hemos perdido, ¿por qué tendríamos que flagelarnos? ¿Por qué tendríamos que autocastigarnos? ¿Verdad? Se ha perdido eso y entonces se pierde en algún sentido la esencia de lo que es el deporte. Yo creo que el Russo nos ha dejado pensando. Bueno, quiero hacer un comentario, pero vamos a hacer un comentario más o menos liviano. Hoy, 7:05 de la mañana, voy a la panadería. Efectivamente cruzo y voy a la panadería que tengo así en diagonal, enfrente de mi casa. Entonces veo, me atiende una muchacha joven y lógicamente que no la conocía. Le pregunto por su nacionalidad y me dice haitiana, de Haití. De Haití vienen acá a la Argentina también. Mirá qué interesante, qué interesante. Estaba trabajando allí en la panadería. Bueno, bienvenida a nuestro país, una mujer joven,
que atiende muy bien, que es muy, digamos, ¿cómo podríamos decirlo? Muy atenta, muy amable. Y bueno, uno este comentario a mi participación, que vamos a hablar de esto quizás en otro momento, en el foro socioambiental de Mendoza, en el cual estuve el viernes pasado y el sábado, y después tomé el micro de vuelta desde allí de Mendoza hasta Buenos Aires. ¿Qué fue lo que vi cuando empezó el amanecer? Porque me desperté tempranito con los primeros rayos del sol arriba del micro, tipo 5 de la mañana, allá, qué sé yo, 600 kilómetros de Buenos Aires, y me encontré con lo que ven todos los que salen y recorren las rutas argentinas, solo que ahora en lugar desde el coche lo veía desde un ómnibus un poco más alto, que tenemos un territorio que es increíblemente privilegiado, un territorio con un potencial productivo que es increíble. Yo había participado allí en Mendoza en uno de los talleres que era sobre huerta y quedé admirado de lo que algunas personas, principalmente mujeres, sabían sobre huertas, sobre biología, sobre bichos, sobre todo lo orgánico. Yo quedé maravillado, digo, y las cosas que sacaban de un pedacito de tierra, maravillas hacen. Lógicamente que yo no abrí la boca en ese taller porque no es mi aptitud, ¿verdad? Y cuando me veía avasallado por tanto conocimiento, solo atiné a escuchar y tomar algunas notas que por allí las tengo. Pero de pedacitos chiquitos de tierra sacan alimentos de primerísima calidad. Y cuando volví en el micro, y digo, de estas tierras, la cantidad de alimentos que pueden salir, alimentos sanos, nutritivos, de primerísima calidad, orgánicos, no contaminados, decía, esto es increíble lo que tenemos, porque vos hacés kilómetros, mirás para un lado, mirás para el otro, y tenemos una tierra fértil, donde vos ves los pastos, lo que se siembra, todo es sano, todo es... ¿Y a qué vienen estos dos comentarios? Bueno, ahora se los voy a decir, estos dos comentarios. Te agrego algo. Sabés que en Europa están muy de moda los hidrocultivos, ¿no? Que hoy día, teniendo buen agua, ¿sí?, podés generar también una producción muy interesante de alimentos biocultivados, ¿sí? Uh-huh. Y la Argentina también, además de rica en mares y en tierras, es rica en agua dulce. Claro, efectivamente, lo dice la FAO. Ahora vuelvo a mi nueva, digamos, vecina, vamos a llamarle, de Haití, ¿sí? Haití, Daniel, y los que nos están escuchando, tiene una densidad demográfica muy alta, de 417 personas por kilómetro cuadrado. Si Argentina tuviera esa densidad demográfica, 417 personas por kilómetro cuadrado, aquí estarían viviendo más de 1.000 millones de seres humanos. Amigo. ¿Y qué ocurre, Daniel? Estas tierras le podrían dar de comer a más de 1.000 millones de seres humanos. Toma mate. Y te estoy hablando de Haití. La India tiene un poquito más todavía y nos llevaría un poquito más lejos. Pero en realidad, de una Naciones Unidas tiene una tabla de densidad demográfica, es decir, cuántos habitantes tiene cada país por kilómetro cuadrado, y entre 194 países, Argentina está 172. Quiere decir que somos uno de los países más desérticos, y fíjate vos la cantidad de personas que podrían tener trabajo, alimentos y vivir bien en nuestro queridísimo país, sin contar el mar todavía. Ahora, abrimos ámbito financiero de ahora, y dice, el mercado laboral deprimido, menos contrataciones,
más desocupados y pesimismo. Acá yo tengo la impresión de que estamos locos. ¿Cómo que no hay trabajo en esta Argentina? ¿Cómo que no hay trabajo? Estamos hablando de que hay trabajo para cientos de millones de personas, no para los pocos que formamos, por decirlo así, la planta laboral del país, que somos 20 y pico millones de personas, o si vos querés 30 millones de personas, porque después están los niños, están los jubilados, en fin, que todos los días nos levantamos a trabajar. En la Argentina lo que debería sobrar es trabajo. Y sin embargo tenemos un mercado laboral deprimido, con menos contrataciones, más desocupados y hundido en el pesimismo. Yo la verdad que no lo puedo creer. Algo nos pasa culturalmente que nos hunde en esta depresión. Algo nos pasa, porque nosotros tenemos todo para ser felices, para tener trabajo, para tener todo cubierto, lógicamente con el deber de trabajar, como corresponde. Allí en el taller voy mezclando, ¿no?, las cosas, pero vamos haciendo una rica ensalada. Allí en el taller de las huertas, y eso decían, que en cada escuela debería existir una huerta. ¿Por qué? Porque la educación se debe basar en la cultura, y la cultura es un término que proviene de cultivar la tierra, y cultivar la tierra es la mayor fuente de enseñanzas. Entonces no puede haber educación donde no hay cultura y donde no se cultive la tierra. Y yo te pregunto, en toda esta sociedad llena de cemento, en las escuelas de las grandes zonas urbanas, acá, en el área metropolitana, en Capital, en Vicente López, en Morón, en Avellaneda, ¿en las escuelas se cultiva la tierra? No, no se cultiva la Quiere tierra. decir que hay una alienación entre lo que más tenemos, que es la tierra, y nosotros mismos. Acá hay una alienación. Es decir, nosotros estamos divorciados de aquello más rico que tenemos, que es nuestra tierra, nuestra querida tierra, esa tierra tan fértil, tan formidable que tenemos. Entonces, este círculo vicioso en el cual se encuentra la Argentina merece ser superado con la jerarquía de la dirigencia política. Sí, yo te agrego a eso que paradójicamente tenemos quizás de las praderas más ricas del mundo y estamos camino a tener de las tierras productivas más contaminadas del mundo, bueno, por el nivel de agrotóxicos que se vierten anualmente sobre nuestras praderas, ¿no? Así es. Bueno, en unos minutos vamos a hablar con Laura Deriu, que es nuestra especialista en temas ambientales, y también le quiero hacer algunos comentarios al respecto. Pero quiere decir que aquí hay un camino por hacer. Yo claramente, si vos, Daniel, en lugar de prepararte para ser un presidente de la República, te preparaste para... estabas aburrido y como tenías plata ganaste la interna en un club de fútbol. Y como ese club de fútbol era fuerte y pudiste juntar mucho dinero, compraste a los mejores jugadores y saliste campeón, y eso te habilitó para ser dirigente político, estamos en el horno. Porque entonces no hay ninguna solución a los problemas de fondo que tiene la Argentina. Este es el problema en el que estamos, un círculo vicioso. Vos elegís a tus dirigentes porque el tipo te hace una linda sonrisa, porque el tipo tiene un marketing extraordinario, porque hay mucho dinero promoviéndolo, porque la gente se reúne alrededor del que construye poder. Esto se sabe desde tiempos inmemoriales, pero Maquiavelo tiene mucho, cuando decía que en Florencia quien no tenía poder no tenía un perro que le ladre, ¿verdad? Pero el tipo que tiene poder, ahí al príncipe se le reúne toda la gente, ¿verdad? No porque el príncipe tenga grandes luces, sino porque el príncipe tiene poder. Y el dinero es una de las fuentes fundamentales de poder en esta etapa. Entonces, esto va generando un círculo vicioso donde la Argentina se conforma con organizar una reunión para 50 personas. Y dice, organizamos una fiesta para 50 tipos.
con todo el respeto del mundo por los líderes y ya he dicho que me parece muy bien que se los atienda con total cordialidad, y creo que estuvo muy bien, y el espectáculo en el Colón y todo aquello, pero flaco, ahí hiciste una fiesta, vinieron los familiares ricos, hiciste una fiesta como primo pobre, ¿verdad? Bueno, sos el primo pobre que hizo una fiesta para la familia rica y la hiciste muy bien, perfecto, nada más, nada más. Pero la Argentina, y ahora voy a decir algo que hasta aquí no he dicho, porque esto es la brújula. La Argentina, Daniel, para mí tiene que transformarse en una potencia económica. ¿Para qué potencia económica? Sí. Tiene que transformarse en una potencia económica. Básicamente para realizar 3 grandes tareas. Primero, la justicia social. Segundo, la defensa del ambiente. Y tercero, recuperar la soberanía nacional. Entonces, a este país sin brújula, sin un destino cierto, yo creo que deberíamos movilizar todos los recursos en esta empresa de ser potencia económica, pero una potencia económica no para avasallar a nadie, no para transformarnos en un país imperialista, prepotente o potencia mundial, no, una potencia económica para realizar la justicia social, porque tenemos a 6 de cada 10 chicos en la pobreza y por lo menos 1 o 2 sin siquiera estar bien alimentado, es decir, pasando hambre. De ahí tenemos que salir, por eso hablo de potencia económica. Tenemos que realizar la justicia social. Pero también, si somos fuertes económicamente, vamos a poder defender el ambiente. Es mentira que porque vos seas pobre vas a defender el ambiente. No, la pobreza te lleva a actos desesperados. Vaca Muerta, donde la contaminación empezó a crecer a pasos agigantados, la minería a cielo abierto, donde se hacen estallar con bombas, explosivos, las montañas se muelen y después con agua cianurada se saca el oro, la plata, el cobre, pero se contaminan los cursos de agua. Todo eso ocurre, o los agrotóxicos ocurren, por la desesperación económica en la que están vastos sectores de nuestro pueblo y la avaricia sin límite de otros sectores económicos. Por eso necesitamos ser potencia económica. Porque necesitamos recuperar la soberanía nacional. ¿Cómo se confunde, ¿no? Esta necesidad de el buen vivir, ¿sí? Con el consumismo que estaría en la otra punta, y cómo interactúan estos dos conceptos en torno al desarrollo económico. Me estaba acordando compulsa una encuesta que hicieron, o una consulta popular en Noruega a un pueblo por donde querían construir una autopista. Y por supuesto, los noruegos tienen 750.000 millones de dólares en reservas del petróleo, o sea que dinero no les falta. No les sobra. Más bien que les sobra. El pueblo decidió que no hacía falta, que no necesitaban la autopista. Entonces, los conceptos de riqueza, pobreza, los conceptos de consumo y de buen vivir son todos conceptos que tenemos que, replantearnos, ¿no? Porque tenemos que desarrollar este país no en torno al consumo desenfrenado, sino en torno al buen uso de nuestros recursos y al buen uso de la vida. Así es. Bueno, muy bien. Vamos a un tema, el segundo tema del día, con los dinosaurios de Charly García. Los dinosaurios pueden desaparecer. Atenti, porque hemos hablado con el ruso Berea. Se fue algún dinosaurio como don Humberto Grondona y vino otro dinosaurio como el Chiquitapia, así que también pueden desaparecer o pueden perpetuarse. Laura, ¿estás en el teléfono?
Hola Mario, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, muy bien. Yo diría más un tiranosaurio de lo de Grondona. Son peores Sí. esos. Muy buena la nota. Vos sabés que yo lo veía mucho, me gustaba escuchar. A mí no me gusta el fútbol, claro, pero me gustaba escucharlo a Berea, y hace con sus pelos largos. Bueno, yo lo veía mucho en televisión antes. Y después desapareció, no lo vi más, no lo escuché. Me dio mucha satisfacción volver a escucharlo, ¿eh? Qué buena Bueno, pero si no nota, te gusta el felicito. fútbol, vamos a cortar la comunicación en este momento, Laura. ¿Cómo? Ah, bueno, entonces será para otro día. ¿Cómo no te va a gustar el fútbol? O sea, no me gusta, no es que tampoco, pero no me, excepto cuando son campeonatos, así, ahí por ahí me genera un poco de interés. Bueno, no hacen demasiado para que me guste, ¿no? Con todo lo que está pasando. No, realmente, la verdad es que está tan contaminado, tan intoxicado el fútbol, tan manipulado, lo decía el ruso, tan previsible, como que le va a perder el encanto si el poder económico y el poder político y la corrupción y los barras bravas y los negocios, etcétera, lo van a intoxicar de tal manera que hasta los resultados sean previsibles, porque los árbitros también van a estar bajo la influencia de la presión de que quienes tienen que llegar es este y este. Bueno, esto se va a transformar realmente en una cosa invivible y la gente le va a empezar a dar la espalda. Pero el fútbol es una cosa maravillosa y la pelota es algo tan sencillo y tan magnífico que Borges, dicen que un día lo llevaron a ver un partido de fútbol y dijo, me extraña, porque un juego con la pelota, 22 juegan con una sola, porque no tiene una pelota cada uno, si van a jugar a la pelota. Sí, de acuerdo, esa anécdota maravillosa, ¿no? Eso Maravilloso. Laura, mira, sí. Te voy a dar alguna información como introducción y después te voy a dejar que vos desarrolles un poquito el tema. Pero el sábado, vos sabés que asumió Andrés Manuel López Obrador, sí, AMLO, en México. Uh-huh. AMLO, socialista, y México hoy tiene un presidente socialista. Para mí es realmente una cosa extraordinaria. Él se había comprometido a realizar 100 puntos, cosa que en la Argentina cuesta tanto que los candidatos manifiesten para qué quieren los lugares públicos, porque uno debería decir, siénteme a mí allí porque yo voy a ser número 1, número 2, número 3, número 4, voy a hacer tales cosas. Bueno, él, fíjate lo que dice entre los 100 puntos que se comprometió. En el punto 73 dice, impulsaremos el desarrollo de fuentes de energía alternativas renovables como la eólica, la solar, la geotérmica y la mareomotriz. En el punto 74, no lo leo entero, dice, no se permitirá la introducción y el uso de semillas transgénicas. En el punto 75 dice, no usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking. En el 76 dice, no se permitirá ningún proyecto económico, productivo, comercial o turístico que afecte el medio ambiente. ¿Vieron cómo sí se puede? Y el sí se puede aquí es antagónico con lo que se está haciendo en la Argentina. Así que bueno, allí se empieza una etapa que nosotros deberemos tratar de reproducir aquí en la Argentina. ¿Qué te parecen estas definiciones de López Obrador? Mira, vos decías eso y por supuesto que me emociona, inclusive apareció un videíto chiquitito que yo lo tomé y lo compartí donde él va a asumir y lo sigue un ciclista y lo sigue, se pone al lado del auto y él baja el vidrio, lo saluda y le dice, en ti confiamos, es lo único que le dice, y sigue el auto y sigue la caravana. O sea, hay un apoyo evidentemente de la gente y este tipo de medidas, por supuesto que yo diría que es un adelantado, además de ser un hombre del socialismo, creo que tiene muy, pero muy en claro
cuál es el mundo que viene y cómo hay que prepararse para ese nuevo mundo. Sí. Y también me acordaba cuando decías eso vos, todo lo que iba a hacer, cuando allá por los años 80, ¿te acordás que había un eslogan que decía patria mía, dame un presidente como Alan García? Sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Ahora no hay rima, pero yo si hubiera una rima diría, dame un presidente como López Obrador. Así es. O por lo menos que ponga en discusión esos temas. Acá vamos para el otro lado, o sea, directamente, ni siquiera vamos en forma tangencial. Vamos si él va al norte, nosotros vamos para el sur, si él va al este, vamos al oeste. Es terrible. Bueno, me gusta, o sea, me interesa muchísimo, lo vengo siguiendo, porque es muy importante lo que pueda llegar a ser México, cómo eso puede repercutir también en todo un territorio, en todo un continente, ¿no? En América, sobre todo ahora, donde algunos se regodean de que el progresismo está en retirada, y bueno, y algunos confunden ciertos progresismos, le llaman progresismo a lo que yo considero que no fue. Por ejemplo, en nuestro país, un supuesto, algunos hablan de que acá hubo un socialismo, el kirchnerismo era socialismo, bueno, el kirchnerismo... Con eso es un cuento chino, porque en realidad el propio kirchnerismo, yo siempre respeto lo que cada uno se autodefine. Si una persona se define peronista, yo creo que es peronista. Después yo no soy quien para juzgar a nadie. El gobierno kirchnerista, y esto lo tengo absolutamente claro, y quien quiera lo puede corroborar en infinidad de oportunidades, se define como un capitalismo nacional. Así se definen ellos. Y yo no soy quien para cuestionarlos. Así se definen, allá ellos. Lo que ocurre es que con muy mala intención se plantea, lo plantea este imbécil de Milei, que dice que el problema es el socialismo. Y yo recorrí todos los economistas de los últimos 70 años de la Argentina y no hay un solo socialista, y la mayoría son liberales. Entonces, aquí hay lógicamente una prédica contra el socialismo, siendo que los socialistas virtualmente tenemos como fecha de nacimiento, yo te diría, el propio movimiento revolucionario de 1810, pero en forma explícita los escritos de Esteban Echeverría con el dogma socialista. Juan B. Justo, Palacios, cuando vos le nombras a estas personas, todos te dicen qué buenas ideas. Bueno, muchachos, esas ideas son ideas socialistas, que hoy un hombre como López Obrador en México las está llevando adelante en alianza con los pueblos originarios y esas culturas de los pueblos originarios, que lo han declarado también su presidente, que preservan la naturaleza porque nos sienten que nosotros somos parte de la naturaleza, que nosotros le pertenecemos al mundo y que no vinimos al mundo para explotarlo, sino para convivir en ellos en cierta armonía. Y me parece que esta es la novedad de este socialismo que está planteando un hombre con 65 años, un hombre sabio, un hombre maduro, que realmente yo creo que va a prestigiar enormemente las ideas del socialismo en toda América, ¿no? Sí, y lamentablemente eso que vos decías, bueno, lo de Milei no es malintencionado directamente, porque yo no creo que un hombre que es economista y que algo de conocimiento debe tener, crea que con lo que gobernó la Argentina fue socialismo. O sea, hay mucha mala intención en sus palabras, pero lamentablemente hay mucha gente que cree que lo que la famosa década ganada, eso tuvo mucho de progresismo o de socialismo, y en realidad fueron para el lado contrario también. Todo esto que dice López Obrador que va a hacer, bueno, lo hicieron pero al revés, o sea, hicieron convenios con Chevron para traer el fracking a la Argentina, un fracking que, como vos decís, está generando impactos terribles, pero terribles, y en una zona donde se produce aquello que se quiere enaltecer o exportar o ofrecer al mundo, como frutas, naranjas, manzanas, peras. La zona, hay una localidad que creo que se llama Allen, que está prácticamente en una crisis terrible por los derrames y todo lo que está impactando el fracking. A tal punto, fíjate vos, que Chile, que está muy adelantado en estas cuestiones más que nosotros, ya está ofreciéndole al mundo frutas que tienen un sello que dicen fracking free, free es libre. O sea, como una característica ponderable y superior, producida en zona libre de fracking.
Porque ellos también saben lo que está pasando en la Argentina con esto. O sea, como una característica a ofrecer y a vender en el mundo, frutas libres, producidas en regiones libres de fracking. De esto Magdalena Odarda, que creo que algún día lo vas a tener seguramente en tu programa, te puede hablar mucho porque es de esa zona, y es una senadora que sabe lo que está pasando ahí, el drama que se está viviendo. Bueno, lo del fracking fue incluso que generó la ira del amigo, entre comillas, ¿no? Porque no lo considerarían tan amigos si hicieron esto, trajeron a Chevron. Ecuador tenía una demanda multimillonaria contra Chevron, Rafael Correa, y de hecho no le gustó para nada que se hicieran estos acuerdos con Chevron. Esto fue durante el gobierno de Cristina. De alguna manera, nosotros cuestionamos políticas, o sea, no es que nosotros no cuestionamos ideas, sino políticas que creemos que son equivocadas. Con los transgénicos, bueno, en Malvinas Argentinas se trató de instalar una planta de la multinacional Monsanto, que ahora es Bayer, o Monsanto Bayer, y fue frenada con el cuerpo, y lo digo literalmente, con el cuerpo, por población, por la gente de la ciudad, de la zona, porque esto venía y realmente pusieron el cuerpo y no permitieron que esta empresa se instalara allí, gigante. Lo que pasó con la minería extractivista, metalífera, o sea, la ley de glaciares, una ley importante, interesante, fue vetada en un principio. Y después de ser vetada, a pedido expreso de la gran corporación Barrick Gold, no fueron nunca inventariados los glaciares. Que ese inventario increíblemente lo hizo este gobierno. El inventario de glaciares que era necesario para que pudiera implementarse la ley. Todo lo que se hizo al revés, a contramano de lo que se pregona como ideas progresistas o socialistas. Así es. Vos sabés que en el tema de los glaciares que vos estás mencionando, yo vengo allá de la cordillera, y había algunas quejas muy importantes de alguna gente, desconozco a fondo, pero dice que había como instrucciones de que no se inventarían los glaciares menores a 1 hectárea de superficie. Sí, se quiere modificar la ley, porque para eso hay que modificar la ley para poder reducir el alcance de la ley. El objetivo es que no se implemente la ley, o sea, reducir el alcance para que las mineras continúen avanzando. Y vos fíjate para qué, o sea, hablamos de bien común, hablamos de un futuro que es bastante incierto desde el punto de vista climático, se está desarrollando la COP24, que es en Polonia, donde se trata este tema tan terrible que son los acuerdos y el cambio climático que se está acelerando de una manera alarmante. La Argentina tiene una explotación de metalífera, el 96% de la explotación minera es de metalífera. De ese porcentaje, el 68% es oro. Después vienen cobre, plata, bueno, y otros. Y de ese oro, algunos dicen que el 80% se transforma en lingotes y en joyas. Claro. O sea que es un desastre que estamos generando ambientalmente hablando, ¿para qué? Para enriquecer a los que ya de por sí ya son muy ricos. Sí. O sea, es de locos esto, y que tampoco deja gran cantidad de dinero, porque el daño que genera es tremendo. Entonces, si nos ponemos, estas son, creo yo, las discusiones que hay que dar y que la política debería estar dando en estos momentos, y no estar discutiendo o haciendo el periodismo incluso, se la han pasado hablando de lo que comieron los presidentes del G20 o de los vestidos de las primeras damas, y no de lo que trató realmente el G20, de lo que se trató y de cuáles fueron los temas de la agenda puntual. O sea, todos contribuyen a este desastre, a este caos, todos, desde el periodismo, muchos de la política, no todos. Nosotros en este sentido tenemos un eje muy importante en este tema ambiental, porque atraviesa la vida de todos. Alguna persona estará escuchando y dirá, y bueno, pero a mí, ¿qué me hace el cambio climático? ¿En qué influye? Y bueno, en todo, porque cualquier desbarajuste climático va a generar desde problemáticas y problemas económicos. Una gran sequía puede generar falta de ingresos en un país que se sostiene con commodities
y con agricultura extensiva. Eso puede generar también impactos en lo que hace a inundaciones. Esas inundaciones pueden generar falta de alimentos. Esos alimentos pueden llegar a alterar también el precio de los alimentos, y eso nos va a tocar por algún lado o por otro siempre. O sea, no es una cuestión de si llueve o no llueve, o si hace calor o no hace calor. O sea, el tema este es fundamental porque hace a la vida de todos nosotros y al futuro de nuestra vida también. Así es, eso ya está demostrado científicamente. Así que, Laura, te voy a tener que agradecer tu participación nuevamente, como siempre. A vos, Mario. Estás invitada para el martes que viene. Ahora sé que me van a llamar un enfermero desde Capital, así que lo voy a atender porque supongo que si es enfermero será alguna situación de emergencia. ¿Cómo no? Bueno, Mario, nos estamos viendo. Nos estamos viendo, Laura. Muchísimas gracias. A vos. Bueno, seguimos aquí. Y tenemos el llamado de... porque nos llamó y como estábamos hablando con Laura, dijo que llamaba en unos minutos, creí que estaba al aire alguien que nos está llamando, bueno, seguramente para tratar de difundir alguna situación, en fin, ya esperaremos tranquilos. Mientras tanto, ya nos quedan los últimos poquitos minutos de este martes. Detrás nuestro viene Paco con su cancionero español, así que cuando pasen estos minutos y nosotros ya no estemos en el aire, siga acá en Radio La Luna. Vamos aprovechando para mandar un saludo también a nuestros oyentes del interior del país, de Radio Fénix, allí en Corrientes, la 92.1, y bueno, y a todos los que van siguiendo este programa que está lleno de contenido. Ya tenemos la llamada, así que buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, estamos en el aire. Cristian, bueno, ha llamado el programa, me gustaría saber... Sí, muchas gracias por el espacio. Yo soy licenciado en enfermería, trabajo en el Hospital Ramos Mejía y pertenezco a dos organizaciones también de la profesión. Y quería comentarles a ustedes y a través de ustedes a la comunidad y a los colegas que por ahí nos están escuchando que mañana vamos a estar movilizando a Jefatura de Gobierno a las 10 de la mañana en Uspallata y al 3160. Ajá. Para exigir que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos incluya en una ley que se votó el 1 de noviembre de este año en la legislatura porteña, con mayoría automática por el oficialismo, sí, la ley de carrera de profesionales de la salud, donde excluye a 3 licenciaturas que son centrales en la salud, que son la licenciatura en la enfermería, bioimágenes e instrumentación quirúrgica. Realmente no nos supieron explicar el porqué, más que cuestiones políticas y sindicales, de intereses del sindicato mayoritario municipal, que nos quiere mantener cautivos en el escalafón general, donde están los administrativos y profesionales que no son de salud. Realmente creemos que esto es algo muy injusto, que va en contra de todas las leyes vigentes, la Constitución Nacional y los convenios internacionales, que es un golpe aparte a una profesión que es central en salud, que es la columna, o sea, está reconocida por la OMS como la columna vertebral del sistema sanitario en el mundo. Claro. Y que realmente atenta contra el futuro de la enfermería acá en la ciudad y posiblemente en Argentina, porque está mandando un mensaje muy peligroso, que es que la enfermería es una profesión de segunda. Así que bueno, vamos a estar movilizando, venimos ya de movilizarnos el 9 de noviembre, el 21 de noviembre, en el Congreso y en Plaza de Mayo, pero esta vez decidimos que había que visibilizar quién es el padre de la criatura y quién es el responsable de cambiarlo. Sí, sí. Que es directamente Horacio Rodríguez Larreta y bueno, Ana María Bou Pérez, que es la ministra de Salud de la ciudad. Ahora esto parece, Cristian, parece un acto irracional. La verdad es que es incomprensible porque el médico sin enfermero, la verdad es como o degradar la profesión, una profesión que además en el contacto con el paciente a veces hasta es más importante que la del propio médico. Bueno, datos estadísticos, el 80% de la atención directa en salud es de enfermería, directamente. Nosotros estamos a lo largo de toda la vida en todas las situaciones de salud y de enfermedad. Te recibimos cuando nacés, te vacunamos mientras creces y te cuidamos cuando te enfermas. Es así, te damos las recomendaciones para que no te enfermes también. Hacemos gestión en los hospitales, administración de los recursos, docencia, investigación. A veces el rol de enfermería por ahí se queda en la visión nada más de lo asistencial en sala, pero hace muchísimo más la enfermería. Por eso decimos de la importancia y por qué se la considera la columna vertebral del sistema. Y realmente es un golpe a una profesión y como vos decís, es irracional lo que están planteando desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
y es muy peligroso. Y aparte que nos están metiendo la mano en el bolsillo, o sea, aparte de todo lo que de lo que estamos diciendo, directamente nos están negando un acceso a una mejora salarial. Ajá, bueno, ahí por ahí encontramos la madre del borrego, como dice el dicho popular. Y posiblemente. Como parte del ajuste degradan una profesión que es vital para la salud pública, para la salud en general. Pero la verdad que el costo-beneficio en ese ajuste es tremendo el costo, o sea, y el beneficio no creo que sea tanto, porque hay lugares donde se pueden ajustar, justamente en ese sector no. No, claramente. Es totalmente, como decías, irracional, no se comprende este tipo de decisiones. Y no lo supieron fundamentar en las comisiones de salud y en la presentación del proyecto. Realmente no lo defendieron tampoco, porque cuando se votó, los únicos que expusieron fueron los opositores. Ellos directamente no expusieron y levantaron la mano y votaron. A modo de patota. Y realmente muy autoritario. No, claro, bueno, a mí me parece que está muy bien la lucha, que hay que jerarquizar, porque hay, vos me dirás, hay enfermeros que saben tanto que se aproximan al conocimiento de un médico por la propia experiencia de estar en el hospital, de acompañar a los enfermos, de observar, en fin. Somos disciplinas muy separadas y que la formación de base es prácticamente la misma en carga horaria, o sea, nosotros obtenemos el título de grado como lo obtienen los médicos, los kinesiólogos, los psicólogos, las trabajadoras sociales, todos tenemos nuestro título de base. Después tenemos especialidades, tenemos doctorados, tenemos magísters, tenemos profesorados. Realmente el nivel académico, o sea, cada médico después se especializa o no, y lo mismo pasa con la enfermería. Ha crecido muchísimo la enfermería en el mundo y en nuestro país también. Lamentablemente hay gobiernos que no acompañan ese crecimiento y no lo reconocen. Lo dramático es que lo haga el gobierno más rico de la Argentina, que es el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exactamente, de hecho ministros de salud de distintas provincias se expusieron en relación a esta situación y no podían entender cuál era el motivo, por qué tomaron esta decisión. Realmente, o sea, por ejemplo, el secretario de Salud de Córdoba dijo, la verdad que no lo entiendo estos porteños lo que están haciendo con la salud y cosas por el estilo, porque ellos ya tienen incluido en la carrera profesional a los licenciados en enfermería hace años. De hecho, la provincia de Buenos Aires nos tiene reconocidos en la carrera profesional. Cristian, se nos va el tiempo. Repetí, por favor, el lugar de la movilización. Mañana, a partir de las 10 horas, vamos a estar en Uspallata, 3160, Jefatura de Gobierno, y alrededor de las 14 horas vamos a movilizar hacia el Ministerio de Salud de la ciudad. Bueno, perfecto. Bueno, les deseo lo mejor y la verdad es que estamos solidarios con este reclamo de ustedes. Muchísimas gracias, un saludo para todos. Muchas gracias, Cristian. Bueno, se hizo la hora en que tenemos que entregar aquí el estudio de la radio y nos estamos yendo hasta el lunes que viene. El lunes que viene es 10 de diciembre, es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Vamos a tenerlo en el programa a Ricardo Gil Lavedra, que fue uno de los jueces que actuó durante el año 1985 en el juzgamiento a las juntas de la dictadura militar. De manera que vamos a hablar con una persona que además fue diputado nacional, jefe del bloque de la Unión Cívica Radical, un hombre con suficiente pergamino como para hablar del tema de derechos humanos. Así que los espero el lunes próximo, 10 de diciembre, aquí en La Luna, a las 12 del mediodía, en un nuevo programa de La Brújula. Hasta siempre. Adiós ayer.